Resultó que Cielo Olvidado estaba bajo una colina, muy cerca de las puertas Side. Supuse que esto significaba que podrían haber sido una de las colmenas fundadoras de aire. Si muchas de las colmenas de aire descienden de Cielo Olvidado, esto también podría explicar el fervor con el que los cambiantes de la colmena Panal intentaron defender su ubicación de mí, pensé. Normalmente no tengo que cubrir a un pony con mantequilla y queso crema, amenazar con ahogar a sus secuaces, meter su hogar en un saco de cuero, quitarle el cuerno y la nariz, arrancarle la cabeza y bailar con ella, y convertir a sus hijas en muñecos de acción para que me obedezcan. Quizás Abeja Reina sea hija de Cielo Olvidado, o una nieta, o algo así. En fin. No me teletransporté directamente. Los hechizos que usan para esconderse de los ponis me aparecen como faros mágicos, pero aún así ofuscan la estructura interna, así que no puedo teletransportarme sin arriesgarme a acabar en una pared. Lo cual es mucho menos desagradable para mí que para los unicornios que hacen lo mismo, pero como es una cueva, y por lo tanto las paredes son de piedra, brrr. Tengo problemas con estar incrustado en piedra hoy en día, aunque pueda salir fácilmente sin sufrir daño. Si las paredes fueran de cera de abeja, o queso, o cualquier cosa aburrida con la que los ponis hacen sus paredes, no me molestaría mucho, pero paredes de piedra. No, gracias. Entonces me colé en la colmena y la encontré aparentemente abandonada. Esto no era como con la colmena de Chrysalis, que se había convertido en una ruinosa miseria. Esta era una colmena vacía. Las luces estaban encendidas, pero Nolin estaba en casa. No había cautivos en la sustancia viscosa, ni cambiantes afanándose por atender los asuntos de la colmena. Bajé a la guardería, porque sabía que no podían trasladar larvas y cuidadores ancianos con poca antelación. Me había teletransportado allí. Incluso si la reina fuera lo suficientemente poderosa como para teletransportar a la mayor parte de su colmena, y Celestia no podía hacerlo, así que dudaba que cualquier reina cambiante pudiera, las larvas y los ancianos habrían requerido más cuidados. La teletransportación es dura para el cuerpo, y para teletransportar con seguridad a un bebé, un anciano, un enfermo o un herido, hay que crear un portal, que no supone ningún esfuerzo para el cuerpo, pero requiere que se pueda caminar, volar o deslizarse a través de él, y no habría habido tiempo, o hay que envolverlos con fuerza en el aura. Los changelings ordinarios no tienen nada más que la magia de changeling y la capacidad de volar, aunque si imitan unicornios o pegasos también pueden imitar la magia de esas razas, pero no bien. Ningún changeling ordinario que imitara a un unicornio podría teletransportarse. Los príncipes y las princesas naturalmente tenían cuernos mágicos completos, al igual que las reinas, así que en teoría cualquiera de ellos podría teletransportarse. Pero no podría haber suficientes príncipes y princesas para envolver personalmente a todas las larvas y ancianos en sus auras y teletransportarlos. La clase real de changelings es rara, llevada personalmente por reinas o princesas en cuerpo, no puesta de un nuevo. Mi primera reacción fue pensar que la abeja reina me había mentido, y consideré regresar, quitarle la cabeza y clavarla en una estaca fuera de su colmena, mientras tomaba su cuerpo y lo escondía en un museo en Albion. Y entonces recordé lo que había venido a buscar. Me relajé y me entregué por completo a la magia de las cuevas. Y allí estaba. Un tenue hilo se mezclaba con la atmósfera abrumadora de magia de los cambiantes, pero sí podía oler la magia de la disonancia. Estaban usando mi elemento del engaño. Lo estaban usando bien. No podía encontrarlo, y no podía identificar fácilmente el hechizo que amplificaban y interrumpirlo. El engaño, por razones obvias, es muy bueno ocultándose a sí mismo y a los efectos que causa. Podría haberme sentado allí meditando durante horas para intentar encontrarlo, y al final probablemente lo habría encontrado, pero no soy tan paciente, y tenía una idea mejor. Extendí mi telequinesis para palpar las paredes. Parecían rocas. Paredes de piedra ásperas, apenas pulidas, tal como esperaba. Pero al tocarlas, sentí una punzada amorfa de emoción discordante que parecía surgir de la nada. Ansiedad. Miedo. Ira. ¡Qué rico! Solo una de las paredes no pareció alterarse al acariciarla. Bonita colmena, dije. Qué lástima que los anteriores dueños se hayan ido con tanta prisa, pero bueno. Ahora es mía, supongo. Muy considerados de su parte. ¿Cómo sabían que buscaba una nueva base de operaciones en aire? Un poco de caos para arreglarlo, y esto podría ser genial. Me llevé la pata a la barbilla, acariciándome la perilla. A esta habitación le vendría bien un poco más de espacio, dije. ¿Qué te parece esto? Apunté con el dedo y destrocé la pared flemática, abriendo considerablemente el espacio. Sentí que la ansiedad aumentaba a mi alrededor.
Al parecer, las paredes tienen sentimientos y se preocupan al ver a su compañera destruida. Me alegra saberlo. Mucho mejor, dije, haciendo una silla de playa y reclinándome en ella, creando a la vez una piscina, una carita sonriente y brillante para tomar el sol, y gafas de sol, porque me veo genial con ellas. Al cabo de un momento, me di cuenta, para mi disgusto, de que había olvidado mi toalla. Me la llevé de inmediato. Nunca hay que olvidar la toalla. Ah, sí, esto está bien, dije. Pero le falta algo, ya lo sé. Necesita un puesto de helados. Pondré uno ahí mismo. Me incorporé y señalé la pared del fondo. Solo necesito quitarlo de en medio y. Un cambiante anciano se materializó de la pared, temblando. Hizo una profunda reverencia. Los cambiantes estándar no tienen género. Además, no se les llama zánganos. Todos los ponis se equivocan por alguna razón. Zángano es el término correcto para un príncipe, porque se refiere a un insecto macho cuya única función en la vida es esperar hasta que llegue el momento de aparearse con la reina. No es el término para los insectos obreros asexuados. Señor Discordia, señor, le ruego que me perdone por esconderme de usted, pero la colmena me abandonó a mí y a un pequeño grupo de personas cuando supimos que venía, dijo. Por favor, no destruya las paredes de nuestra colmena. Hay otros cambiantes escondidos en ellas, viejos e inútiles como yo, que los demás dejaron atrás. ¿Ya están ahí? Dije. No les creo. Será mejor que salgan todos y me lo muestren, o tendré que asumir que aquí no hay nadie más que ustedes. Varios otros cambiantes ancianos aparecieron de entre las paredes. Sonreí. Ahora que los había visto librarse del hechizo de ilusión, podía romperlo cuando quisiera. Normalmente, los cambiantes no pueden suplantar parte de la pared. Ese era mi elemento del engaño, usado para potenciar la magia natural de los cambiantes, con un gran impulso de poder real. Ah, ya veo. Dije alegremente. Estabas fingiendo ser las paredes. Ese sí, señor, gimió el que había hablado. Todos los demás estaban inclinados hasta el fondo, prácticamente postrados en el suelo. ¿Y ustedes son los únicos Lynx en esta colmena? ¿A dónde se fueron los demás? No lo sabemos, señor. Nos dejaron atrás porque somos viejos e inútiles. No sabemos nada. Así que te dejaron a mi supuesta ira, después de largarte de aquí en un santiamén, porque eres viejo. ¡Qué mal! Pero escucha, hay espacio de sobra para todos. No tienes que irte de la colmena solo, porque la he convertido en mi nuevo hogar. Mira, una piscina climatizada con un sol en miniatura. Genial para relajar los músculos y fortalecer esos pobres huesos. Floté sobre la piscina y me lancé como una bala de cañón, asegurándome de salpicarlos a todos. Entra, el agua está genial. No, señor, somos demasiado viejos para nadar bien. Los cambiantes no nadan bien a menos que seamos jóvenes y sanos, dijo otro cambiante. Qué lástima. Pero seguro que disfrutarás de mi puesto de helados. Volví a apuntar con la garra a la pared. ¡No! Gritaron varios de los ancianos a la vez. ¿Por qué no? Pregunté. ¿Hay algo tan malo en el helado? Somos changelings, no podemos comer helado, gimió uno de ellos. Ah. Claro. Lo olvidé. Bueno, me aseguraré de que justo al lado del puesto de helados tengamos un puesto para vender amor en un palito, ¿qué te parece? Volví a señalar con la garra. No, por favor, no destruyan nuestros muros. Son el único recuerdo que tenemos de cuando éramos jóvenes y sanos. Dijo el primer anciano que apareció. Oh, no seas tonto. Construiré paredes nuevas que se vean iguales. Ni siquiera notarás que algo ha cambiado, excepto que habrá más espacio para el amor en un palo. Y carritos de choque, apuesto a que a ustedes, viejos, les encantarían los carritos de choque. Una vez más apunté con mi garra a la pared del fondo. Esta vez, el anciano cambiante que me había hablado primero se abalanzó sobre mi garra, flotando con todas sus fuerzas, mientras los demás se alineaban entre la pared y yo, algunos en el suelo y otros en el aire. No podemos dejar que destruya esa pared, señor. Es sagrada para nosotros. Muy bien, ¿qué tal esta pared? Señalé otra. ¡No! Todos son sagrados. Oh, ustedes, los cambiantes, necesitan madurar. Ya es hora de que les muestre la alegría del caos. No hay nada especial en un muro u otro. Fabriqué pequeños remolinos que alzaban a los cambiantes ancianos y los inmovilizaban, lanzándolos al centro del vórtice y acorralándolos. No eran lo suficientemente fuertes como para luchar por salir, aunque algunos lo intentaban. ¿Oh, sí?
Hice un gran alarde de acariciarme la perilla de nuevo antes de colocar mi enlace principal de cambiante frente a mí, sujetándolo allí con mi telequinesis. Dime, viejo. ¿Hay alguna razón por la que no quieras que destruya esas paredes? Porque a menos que encuentres una muy buena razón, quizás una que me admita que me mientes sobre estar solo en la colmena, voy a destrozar esas paredes en pedacitos. Al fin y al cabo, ningún cambiante saldrá lastimado si lo hago. Estás solo en la colmena, así que no es como si hubiera otros cambiantes escondidos en las paredes, ¿verdad? Un sonido parecido a un sollozo salió del viejo cambiante, y agachó la cabeza. Las paredes relucieron y se mostraron completamente cubiertas de larvas, pegadas a ellas con la sustancia viscosa de los cambiantes. La mayoría dormían, porque eso es lo que hacen las larvas cuando están en sus capullos. Algunos me miraban fijamente desde dentro de sus capullos, y algunos parecían intentar gritar, aunque, claro, eso no se puede hacer en un capullo de cambiante. Me di una palmada en la frente. ¡Ay, Dios mío! Había larvas por todas esas paredes. Esto debe de ser el equivalente a una guardería entera. Con razón no querías que destruyera las paredes. Dios mío, habría matado sin querer a todas esas pobres larvas. Me alegra tanto que hayas decidido confesarme. Por favor, aquí no hay nada para ustedes, dijo el anciano. Solo quedamos nosotros, los viejos cambiantes y los bebés que el resto de la colmena dejó atrás porque no pudieron huir a tiempo. La colmena está vacía. ¿No pueden dejarnos en paz? ¿Qué? No, claro que no. Si no hay nada más en la colmena, no hay razón para que no empiece a salir, señalé la puerta, y a cambiar esas paredes por algo más bonito. Obviamente, dejaré este vivero intacto, aunque puedes quedarte con la piscina. Pero eso solo significa que tendré que redecorar con el resto de la colmena. Salí corriendo por la puerta y entré en el gran pasillo túnel al que estaba adosado. Mira toda esta piedra caliza. Aburrida. En serio, con unas cuantas explosiones este lugar podría ser mucho más atractivo. Podría cambiar toda esta piedra caliza por papel maché. Quizás de un bonito color azul cielo. O de un amarillo brillante. Dale un toque de color a este lugar, avívalo. Que vivas en una cueva no significa que tu colmena tenga un aspecto tan deprimente. Señalé un punto al azar. ¿Por qué no empiezo por aquí? ¡No! Miré fijamente al viejo cambiante. ¿Hay algo que quizás olvidaste contarme sobre tu colmena? ¿Algo que quisieras compartir? La ilusión se desvaneció. Había cambiantes pegados a las paredes por todas partes. Algunos colgaban de sus pezuñas, sujetas por una sustancia viscosa. Otros se aferraban a las estalactitas del techo. Algunos estaban completamente pegados a la pared. Algunos estaban de pie, uno encima del otro, con las piernas temblorosas. Una reina se me acercó. Para ser una cambiante, era una reina excepcional. Su caparazón estaba tan pulido que relucía, con verdes, azules y púrpuras iridiscentes deslizándose por su superficie. Su melena era plateada, muy espesa y recogida en un elaborado peinado, con mechones colgando formando un fleco brillante alrededor de la nuca y los lados. Relucientes anillos de plata con zafiros y diamantes adornaban sus patas, y su crin y cola estaban adornadas con hilos de perlas. Su gloriosamente deforme cuerno de reina era del color marfil del hueso, no del mismo color que su caparazón, y pequeñas joyas en una hebra de cobre lo rodeaban. Era atractiva, eso es lo que quiero decir. Hice una reverencia. Su Majestad, tengo el honor de dirigirme a la reina de la colmena del cielo olvidado. Le pregunté con mi mejor imitación de cortesano. Tomé su casco delantero y lo besé suavemente. Ella lo apartó de mí. Cambiantes. Les digo que ni siquiera las reinas tienen modales. Sí, dijo ella. Soy la reina Fantasía, hija de la alta reina Elusine de la colmena Emaina Blach. Silbé. Así que sí, en efecto, cielo olvidado es un asunto importante entre los cambiantes. No conocía el nombre de la alta reina, pero sabía que en aire había una, y que el intento de Xvisalis de apoderarse de Equestria era en parte una maniobra para que la declararan alta reina de Equestria. Emaina Blach es un nombre antiguo para la tierra más allá de las puertas Side. Dudaba que la alta reina de aire residiera realmente en la tierra del más allá, considerando que es ferozmente peligrosa, aunque, a diferencia del tártaro, de forma muy engañosa, pareciendo al pony promedio un paraíso verde, y bastante carente de amor. Pero podría estar en una colmena construida en una de las colinas donde residían las puertas Side. Si cielo olvidado era una colmena hija directa de la colmena de la alta reina, entonces era muy poderosa.
Chrysalis había hecho un gran trato por un changeling que estaba medio muerto y ya no tenía mucho de una colmena de la que hablar. Bueno, mi reina, dudo que necesite que me presenten, pues parece que alguien ya lo hizo antes que yo. Pero no quisiera que me acusaran de falta de gracia social. Soy Discordia, espíritu del caos y la desarmonía, y creo que puedes adivinar por qué estoy aquí. Me lo imagino, dijo. Pero preferiría oírlo de tu propia boca. ¿Por qué atormentaste a la colmena Triskele para saber dónde encontrarnos y qué quieres de nosotros? ¿Colmena Triskele? Me gustaba más el nombre que les puse. No habría tenido que atormentar a la colmena Triskele, pero eran muy tercos, dije. En realidad, solo tenían que decírmelo y me habrían quitado de en medio. Les has hecho mucho daño, dijo Fantasía con frialdad. ¿Has venido a hacernos daño también a nosotros? Quizás. Floté y me enrosqué a su alrededor, haciéndola estirar la cabeza para mirarme. O quizás he venido a traer una gran bendición. El caos, ya sabes, es muy sensible a las condiciones iniciales. Tus tratos conmigo en los próximos minutos tendrán un impacto enorme en si tu colmena prospera o si todos tus cambiantes terminan convertidos en peces. Respiró hondo. Había intentado tejer una especie de hechizo a su alrededor para ocultar sus emociones, pero es difícil ocultarme la discordia. Podía saborear su miedo, su ira y su impotencia. Esperaba que mis palabras le dieran un poco de esperanza. Una mente agitada por emociones negativas y positivas es más caótica que una que sufre solo de negatividad, pero hasta ahora, solo sentía negatividad. Lo cual seguía siendo delicioso, solo un poco más soso de lo que prefiero. ¿Qué quieres de nosotros? ¿Sabes lo que quiero? Me dejé caer y levanté la cabeza, de modo que mis ojos quedaron justo encima de los suyos, mi rostro alineado con la misma gravedad que el suyo. Quiero mi elemento del engaño, Su Majestad. Estoy dispuesto a recompensar generosamente a su colmena por devolvérmelo, y a romperle el corazón, destrozarle la mente con desesperación y angustia, y dejarle destrozado, llorando y odiándose a sí mismo si me rechaza. ¿Cuál de las dos opciones? No nos subestimes, espíritu del caos, dijo. Si lo que buscas es una pelea, puede que no salga como deseas. ¿De verdad? Me incorporé más o menos y luego bajé la cabeza justo encima de la suya, donde tuvo que inclinarla casi del todo para verme. Eso que dije de romperte el corazón y destrozarte. Lo hice. A un dragón que medía más de un galope. Ah, espera, ustedes, los Irish, no usan el trote ni el galope, ¿verdad? Son kilómetros, ¿verdad? Él medía 2,5. Y la última vez que lo vi, me suplicaba histéricamente que le devolviera su tesoro, y luego lloró como un potro huérfano cuando me negué. Y tenía casi todos los objetos mágicos de los que has oído hablar, porque había poseído uno de mis elementos durante siglos. ¿Tuviste mi elemento del engaño cuánto? ¿Un mes? ¿2, como mucho? No somos dragones, dijo Fantasía. Si nos conviniera capitular y darte lo que has pedido, lo haríamos. Pero el objeto mágico al que llamas elemento del engaño es clave para nuestra supervivencia aquí en aire. No podemos cederlo. Has vivido tanto tiempo sin ello, ¿por qué cambiar ahora? Sabemos qué pasó con la colmena de Chrysalis. Me dio la espalda y se alejó lentamente, enfureciéndome. Pero me contuve, era bueno. Esto ha envalentonado a los ponis de aquí a cazarnos. Han desarrollado hechizos que pueden identificar el origen de la magia de una criatura. Ningún cambiante puede esconderse de un hechizo así, sin el legendario amuleto de la ilusión, eso que llamáis el elemento del engaño. Se giró. Han encontrado a la mayoría de los recolectores en Daplin, y los han quemado vivos. Fruncí el ceño. Eso era horrible. La justicia ecuestre era mucho más benévola. No hay pena de muerte en los códigos para ningún delito, y mucho menos por ser un cambiante. Aunque eso podría haber sido algo que Anon cambió. Sin embargo, sí sabía que Aire era el hogar de vacas y ovejas, y estaba a un corto vuelo de Grifo del Imperio Grifo. Incluso con Albion y Agland como barrera, las vacas y ovejas de Aire están mucho más dispuestas a defenderse con violencia que en Equestria, donde están bajo la protección de la Princesa del Sol, o en el Imperio Grifo, donde son ciudadanos de tercera clase y tan abatidos y resignados a su destino, que muchos se ofrecen como voluntarios para los mataderos con la esperanza de que la recompensa les dé a sus familias una vida mejor. Los ponis no pueden permitirse ser tan mansos y armoniosos cuando comparten el poder con presas inseguras y sanguinarias que no tienen alas, cuernos, la fuerza de un poni terrestre, ni la princesa del sol, a un océano de distancia, como miembro de su especie. Los depredadores que intentan alimentarse de cualquier ciudadano inteligente de aire generalmente terminan ejecutados si son atrapados.
Aún así, el asesinato por fuego era gratuito. No había razón para que los ponis no pudieran ejecutar a los cambiantes de forma rápida y limpia, sin dolor. Quemarlos tenía la intención de enviar un mensaje, y al parecer había funcionado. La reina fantasía les tenía más miedo a los ponis y a sus hechizos para cazar cambiantes que a mí. Una parte de mí se sintió ofendida por esto, pero reconocí que esto era más obra de Anon, indirectamente. Él fue quien destruyó la colmena de Xrisalis, masacró personalmente a casi todos los que la habitaban, y al parecer eso les había dado a los ponis la confianza para enfrentarse a su mayor depredador. Los grifos dejan a los ponis en paz, pero los cambiantes prefieren alimentarse de ellos porque estos tienen magia, a diferencia de las vacas y las ovejas. No me siento del todo indiferente ante su situación, dije. Pero necesito el elemento del engaño para combatir a la criatura que destruyó la colmena de Xrisalis. ¿Se dan cuenta de que, en lugar de usarlo simplemente para ocultarse, sería mejor atacar el problema de raíz y destruir a quien destruyó su colmena? No importaría, dijo Fantasía. Destruye a un pony no significa nada. Sus acciones ya han ocurrido y ya han hecho creer a los ponis que pueden, y que deben, destruirnos a todos. Así que desconocía los detalles. Es decir, que Anon no era un pony. Probablemente tenía razón. Aire probablemente estaba fuera de la influencia de Anon. No había comprobado la proporción de sementales por yegua, pero Cébrica parecía ser exactamente lo que esperaba. No sabía nada de Anon en ese momento, así que quizás se me pasó por alto alguna sutileza, pero me parecía más probable que Anon simplemente no afectara a ningún lugar del mundo excepto a Equestria. Y probablemente al Imperio de Cristal, ahora. Esto no cambiaba el hecho de que era mi elemento y nunca había sido de Xrisalis como para cederlo. Bueno, te comprendo, de verdad. Pero el elemento del engaño es mío, parte de mi oficio como espíritu de la disarmonía, y si lo quiero de vuelta, tú, sin previo aviso, parecía que había un centenar de changelings encima de mí. Nunca lo vi venir, y no quiero decir con eso que no haya prestado atención. Cuando sé que estoy en una situación hostil y no creo haber ganado ya, presto mucha atención y mi tiempo de reacción es excelente. El hecho de que en un momento todos los cambiantes estuvieran alineados a mi alrededor y al siguiente estuvieran encima de mí, sin un cambio de magia lo suficientemente grande como para indicar una teletransportación masiva, significaba que Fantasía, o algún otro, acababa de usar mi elemento del engaño contra mí, otra vez. Los que me atacaban habían estado ocultos durante unos segundos cruciales, el intervalo entre el despegue y el aterrizaje. Y ahora tenía a lo que parecían todos los cambiantes del lugar amontonados sobre mí, drenando mis emociones. Quizás hayas notado que la emoción es lo que me impulsa, más que a la mayoría de los ponis. El caos se basa en la aleatoriedad y en seguir los propios caprichos, y sin emoción, no se puede tener un capricho. Solo hay dos posibles impulsores de la motivación, dos cosas que pueden impulsar a cualquiera a hacer lo que hace: la emoción y las reglas. Los ponis pueden seguir reglas, como los golems o los robots, en ausencia de emoción, pero yo no puedo, porque, bueno, no sigo reglas. Sin mis emociones, no tengo motivación para hacer nada. Cuando sentí que me drenaban, cuando sentí que mi amor por el caos, mi miedo y mi ira se desbordaban de mi cuerpo y me dejaban vacío, sentí un miedo renovado, pero también lo drenaron. Es un mito que los cambiantes solo puedan consumir amor. El amor es lo mejor para ellos, pero así como los ponis pueden comer carne y papel y rebuscar en la basura, los cambiantes pueden consumir cualquier emoción. La mayoría de las emociones negativas les son bastante malas y no tienen un sabor agradable, aunque a veces disfrutan de la ira y los celos como un delicioso condimento picante para su amor. Estos estaban decididos. La reina conocía claramente mi debilidad. Un cambiante no podría haberme afectado, pero aunque dudo que realmente fueran 100, estoy bastante seguro de que había al menos 40, todos drenándome tan rápido y con todas sus fuerzas, y como no tuve oportunidad de verlos atacar antes de que lo hicieran, no tuve oportunidad de defenderme. Recurrir a la magia no me ayudó en absoluto. La magia es parte de lo que los cambiantes absorben. No me dañaban el cuerpo. Eran mi mente y mi magia lo que absorbían. Intenté teletransportarme, pero la reina me lo impedía, y normalmente podría romper un hechizo así en un instante, pero no tuve momentos. En cuestión de segundos, todos los frenéticos planes que había ideado para defenderme me parecieron demasiado trabajo. Me abrumaron hasta el suelo, y miré al techo, sintiéndome demasiado vacío y apático como para siquiera intentar apartarlos.
Lógicamente, sabía lo que estaba pasando, y sabía que debería sentir emoción, que debería tener miedo, y que debería contraatacar, pero la lógica y yo, como quizá haya señalado en múltiples ocasiones, no nos llevamos bien. Sin embargo, en tan solo unos minutos, estaban a reventar. Como dije antes, la nutrición de los cambiantes depende de la intensidad de la emoción, el tipo de emoción, digieren variantes del amor con mucha más facilidad que otras emociones, y la reserva mágica del objetivo. Con mi enorme reserva mágica, no tuvieron que drenármela profundamente para llenarse. Debo explicar cómo funciona la multiplicación de los cambiantes. Toda criatura consciente posee un profundo pozo de emociones que forma parte fundamental de su personalidad y psique, y luego un pozo mucho más superficial, que es lo que siente en ese momento. Si se drena el pozo superficial, normalmente se repondrá rápidamente desde los profundos pozos de la personalidad. Los ponis, y otras criaturas con tendencia a la depresión, pueden no recuperarse tan rápido, ya que tienen problemas para mantener sus pozos llenos incluso en el mejor de los casos, pero la mayoría recupera su equilibrio emocional de un ataque de cambiantes con bastante rapidez. Cuando los cambiantes drenan completamente a un pony, si éste sobrevive, generalmente sufre una depresión severa de por vida, se convierte en sociópata o en sociópata gravemente deprimido, perdiendo la capacidad de amar o preocuparse por alguien y, en general, también la mayoría de sus demás emociones. Esto lleva meses y rara vez ocurre. Normalmente, la magia del pony se agota primero, y luego su fuerza vital también se agota, y finalmente muere. La mayoría de los ponis tienen más emociones que magia. Tengo tanto de ambas que nunca he intentado compararlas, pero debido a eso, cada cosechador de la colmena, turnándose después de que me incapacitaran, no pudo drenar significativamente mi magia, y mucho menos mi fuerza vital, y no pudo hacer más que rociar mi pozo. Vaciaron mi reserva emocional más de una vez, seguía intentando llenarse de miedo, porque sabía que esto era malo y debía tener miedo, pero incluso después de que todos los cambiantes de la colmena se pusieran nauseabundos atiborrándose de mis emociones, que, no lo olvidemos, casi no tienen amor, si no contamos el amor propio, que probablemente debería contar. Personalmente, creo que mi apasionado amor por el apuesto y gallardo Discordia, maestro del caos, debería pasar a la historia como uno de los romances más hermosos jamás contados. Aunque no estoy seguro de que los cambiantes estén de acuerdo, no hicieron más que incapacitarme temporalmente. Todavía estaba perfectamente sano y lleno de magia, solo demasiado cansado y apático como para querer intentar luchar contra ellos. Quizás hubiera permanecido así el tiempo suficiente para que evacuaran y huyeran, pero eso no fue lo que la reina fantasía decidió hacer. Conmigo consciente pero inmóvil bajo sus cascos, sin ninguna emoción que me impulsara a hacer nada, decidió hacer lo único que podía revertir la situación. Decidió deshacerse de mí, y cometió un terrible error al elegir su método. Alimentada por toda la emoción, la mayor parte repugnante y difícil de digerir para los changelings, pero aún podía convertirse en magia, que sus changelings me habían quitado, desató un hechizo sobre mí, con una fuerza igual a la de Celestia en un buen día, para convertirme en piedra. Ahora bien, los hechizos de Alicornio no son despreciables. Pero había una razón por la que Celestia no había intentado semejante proeza, a pesar de que sin duda conocía hechizos de petrificación, y en su lugar había recurrido a los elementos de la armonía en ambas ocasiones. El hechizo de un unicornio común y corriente se habría disuelto contra mi campo natural de caos. Un hechizo de Alicornio sí que podría atravesarlo y funcionar, y lo hizo. Sentí la familiar y terrible sensación de mis extremidades y cuerpo ardiendo con un dolor momentáneo, para luego quedar horriblemente entumecidos y pesados, e hice lo que creo que cualquiera que hubiera pasado más de 1000 años en ese estado habría hecho. Entré en pánico total. La única razón por la que no había reaccionado ni contraatacado era que los cambiantes me habían drenado las emociones. Pero convertirme en piedra, que, si bien no es lo que más temo, sin duda está entre los 3 primeros, reabasteció mi reserva de puro terror animal, casi al instante. Con la emoción llegó la motivación. Sácame de aquí ahora mismo, sácame de aquí. Y aunque los elementos de la armonía tienen la capacidad de retener mi magia, un hechizo de petrificación de nivel Alicornio no. Así que me liberé en 1 minuto, quizá 2, máximo. Y estaba furioso. Para salir de la piedra, lancé un hechizo que la aniquilaba, devolviéndola a lo que fuera antes de ser piedra. En mi caso, primero fui un Draconecus viviente, pero para la mayor parte de la piedra de Equestria, eran gases sobrecalentados antes de convertirse en piedra licuada sobrecalentada.
Y como el gas sobrecalentado suele ser perjudicial para los seres que respiran, incluyéndome a mí si no me protegía, abrí 1000 agujeros de gusano diminutos al océano y dejé que el gas fluyera, donde se solidificaría de nuevo en roca cerca del fondo del mar. Como estábamos en una cueva, donde había mucha roca, esto se notó de inmediato. Los cambiantes empezaron a gritar mientras las paredes a su alrededor y el suelo bajo ellos empezaban a evaporarse, dejando rastros de vapor negro visible. ¿Pensabas que el gas sobrecalentado que puede convertirse en roca sería tan transparente como el aire? No lo es, que desaparecían en pequeños agujeros en el aire. La luz del sol brilló en la cueva probablemente por primera vez en millones de años, si es que alguna vez lo había hecho. ¡Para! Gritó Fantasía, lanzándome hechizo tras hechizo. Los cambiantes intentaron, con valentía, alimentarse de mí, derribarme de nuevo, pero esta vez estaba preparado. Redirigí los hechizos de Fantasía hacia sus cambiantes, transformando la energía al hacerlo, de modo que los hechizos destinados a destruirme, en lugar de convertirme en átomos, los transformaron en osos de peluche vivientes, manzanas gigantes inteligentes, peces con pezuñas o macetas chillonas. Los cambiantes que intentaron drenar mis emociones obtuvieron un pulso concentrado de mis sentimientos por Anon. ¿Recuerdan que dije que las emociones que no son amor no son tan buenas para los cambiantes? El odio, en particular, les sabe amargo y horrible, y con mi magia amplificándolo, cada cambiante que intentó alimentarse de mis emociones fue alimentado a la fuerza con una enorme ración de extracto puro de corteza de sauce cubierto de azufre y alcalina de batería, o su equivalente. Se ahogaron, vomitaron magia verde y pegajosa, y se desplomaron con arcadas en el suelo de la cueva, que desaparecía rápidamente. No soy desalmado. Las larvas y los ancianos no podían volar, así que estaba evaporando la roca bajo nuestros pies como si fuera agua saliendo de una bañera, no como si el suelo de un piso superior se desvaneciera, aunque técnicamente había cavernas abiertas debajo de nosotros. Para, por favor. Me gritó Fantasía. Esta es nuestra casa. Para entonces, estábamos prácticamente en un cráter ahuecado donde antes había una colina y cavernas. Me di una palmada en la frente. Uy. No puedo creer lo mucho que me dejé llevar con ese hechizo borra rocas. Dije con una sonrisa fría. Claro que necesitan recuperar rocas, los cambiantes. ¿Qué les parece esto? Grandes rocas y malvaviscos que parecían rocas enormes empezaron a llover del cielo cuando chasqueé los dedos. Los cambiantes chillaban y volaban de un lado a otro, intentando esquivarlos. Aquí tienes. Rocas para construir una nueva cueva y malvaviscos para pegarlas. Oía Fantasía gritándome, pero como había reemplazado todo lo que salía de su boca con el graznido de un pato, no podía entender lo que decía, y el caos de los cambiantes intentando desesperadamente evadir objetos que podrían ser rocas o malvaviscos era simplemente demasiado delicioso. Agité mi batuta de director mientras flotaba sobre la orquesta del caos, y reí mientras los cambiantes entraban en pánico e intentaban huir. También fabriqué algunos cambiantes falsos para que los aplastaran con rocas. Los cambiantes se distinguen entre sí por señales mágicas con sus antenas, principalmente. En este caos, los Nolin se darían cuenta de que los muertos no podían ser identificados como ningún ente de su colmena, y para cuando descubrieran que los había engañado, todo esto habría terminado. Verás, me gusta el miedo. Me gusta el pánico, me gusta la cacofonía, me gusta el terror absoluto que sienten las criaturas cuando temen por sus vidas y huyen, chocando contra un muro invisible que parece no tener límite. De hecho, me encanta esto. Pero tengo un pequeño problema. Si mato a alguien, está muerto y deja de generar más terror glorioso ni de sembrar el caos en sus intentos de escape. Pero si no mato a nadie, mis víctimas piensan que me he ablandado y dejan de sentir tanto miedo. Así que engañé a los cambiantes. Cuando vi que una roca iba a caer sobre un cambiante, la cambié por un malvavisco. Si un malvavisco estaba a punto de caer justo al lado de un cambiante inmovilizado e indefenso, a veces lo cambiaba por una roca. Así que las rocas se estrellaban contra el suelo junto a los cambiantes, casi sin alcanzarlos. Lo que realmente los golpeaba eran malvaviscos. Sin embargo, si un cambiante terminaba aplastado por una roca, posiblemente descubrirían que me estaba conteniendo. Así que creé cambiantes falsos e inertes y los hice tropezar directamente en el camino de una roca que caía, que rápidamente les aplastó la cabeza e hizo imposible que cualquier persona distinguiera que eran falsos sin un análisis forense o una lista cuidadosa, ninguna de las cuales era posible en ese momento.
De esa manera, cada cambiante estaba seguro de que su vida o muerte era cuestión de azar, o de mi capricho personal, que no son fácilmente distinguibles a simple vista. Pero la cantidad de miedo y la complejidad del caos creado por el pánico no disminuyeron. Cuando un buen número de cambiantes estaban atrapados en malvaviscos, forcejeando y llorando mientras esperaban su sombrío destino, me volví hacia la reina graznadora, que estaba de rodillas en el suelo debajo de mí, sollozando. Aterricé en puntas, mi pie de dragón encajado en una hermosa zapatilla de ballet de rayas verdes y naranjas con cintas rosas. ¿Tienes algo que decir, reina? Pregunté, devolviéndole la capacidad de hablar. Te ves un poco deprimida. Por favor, sollozó, mirándome. Te daré el amuleto de la ilusión. Haré lo que sea. Por favor, deja de matar a mis cambiantes, por favor. No lo sé, dije. Intentaste matarme. Me encerraste en piedra, aunque fuera por poco tiempo. Y una estupidez como esa debería ser su propia recompensa. Entonces, perdónalos y vuelve tu ira contra mí, suplicó, postrada ante mí. Soy quien dio la orden. Soy la responsable. Por favor, atorméntame si es necesario, pero no a ellos. Por favor. Aunque Fantasía había conseguido fastidiarme por completo convirtiéndome en piedra, sí que se ganó la confianza por lanzarse delante de mí y suplicar sin que nadie se lo dijera. La verdad es que no te he oído disculparte, dije. Lo siento. Lo siento por intentar escondernos de ti, por desafiarte. Lo siento. Aquí. No había visto el amuleto que llevaba alrededor del cuello hasta que lo arrancó y lo arrojó sobre la roca desnuda a mis pies. Por favor, ten piedad de mi colmena, por favor. Tomé mi elemento y me lo guardé en el bolsillo. Lo pensaré. Observé el caos un rato más, pero el miedo empezaba a ablandarse y a convertirse en desesperación. No me gusta la desesperación. Es la emoción de la inmovilidad, a veces indistinguible de la apatía. El miedo motiva. La desesperación drena toda motivación, porque ¿para qué molestarse en luchar si no se puede ganar? Ya me había divertido tanto con estos cambiantes. Ah, vale, espeté, y las rocas y los malvaviscos que aún estaban en el aire desaparecieron. El aire aún estaba lleno de sollozos mientras los cambiantes, aterrorizados, evaluaban la situación e intentaban ayudarse mutuamente. ¡Qué bebés tan grandes! Sabía con certeza que ninguno de ellos había sufrido daño físico. Esto incluía a Fantasía, que seguía llorando histéricamente a mis pies. ¡Ay, madura!, dije. Quité las piedras. ¿Por qué lloras ahora? Has condenado nuestra colmena, dijo con voz ahogada. Has condenado a todos los cambiantes de aire. Cuando Crisálida me llamó, vi esperanza en un futuro, por primera vez en un mes. Podríamos usar el amuleto de la ilusión para potenciar nuestra magia y ocultar todas nuestras colmenas, todos nuestros cosechadores. Teníamos alguna esperanza de salvación cuando yo creía que era imposible. Y ahora nos la has arrebatado y nos has dejado para que seamos asesinados por los ponis de aire en cuanto nos encuentren. ¿Alguna vez has considerado mantener un perfil bajo hasta que la situación se calme? Tenemos que comer. Si no puedo enviar cosechadores, nos moriremos de hambre. ¿Acaso hay alguna opción? ¿Quemarnos o consumirnos de hambre? Y podría haber estado dispuesta a colaborar contigo en eso, si no hubieras intentado matarme de inmediato. Enrosqué un poco de su crin alrededor de mi garra. Se había desprendido de su elaborado peinado y ahora estaba hermosamente despeinada. Ella se estremeció. Pero solo para demostrarte que puedo ser la Draconequus más grande y que no guardo rencor, consideraré la posibilidad de ayudarte con esto. El ser que envalentonó a los ponis contra ti y que masacró la colmena de Xdisalis es mi némesis personal, y solo por escupirle en la cara podría considerar ayudarte. Tal vez. ¿Qué querrías? Haré lo que sea. Lo que sea. Le apreté la melena con más fuerza, atrayéndola más cerca. Estoy preparada, le murmuré, para enviarte a una nueva ubicación para tu colmena en el norte de América. El antiguo imperio de cristal ha regresado y está gobernado por la alicornio más joven, la legendaria princesa del amor. Era improbable que Xdisalis hubiera compartido todos los detalles de su ignominiosa derrota con su compañera reina. Y en aire, al menos, recordaban el imperio de cristal. Una leyenda de una tierra de amor y luz desbordantes, un lugar que atrajo a una gran emigración de cambiantes del viejo mundo de Neiropa, hasta que un malvado rey pony sumió la tierra en el miedo y la desesperación, y todo el amor, y los cambiantes que dependían de él, murieron. El rey oscuro ha caído. Esto no era cierto. Aún no había sentido el cambio mágico que significaría la destrucción de Zombie.
Pero ya estaba en el bolsillo, considerando que Anon y sus poderes de distorsión de la realidad, que les permiten ser el gran héroe, estaban en el caso. Podría colocar tu colmena en las montañas que rodean el imperio de cristal, para que se regodee en el amor y la luz del corazón de cristal perdido hace mucho tiempo. ¿Solo nuestra colmena? Teníamos la intención de usar el amuleto de la ilusión para proteger a todos los cambiantes de aire. No voy a tomar partido en la guerra entre depredadores y presas de esa manera, dije. Solo tu colmena. Si eso es un problema, eres libre de rechazar el trato. No hay problema, dijo apresuradamente, temblando. ¿Qué querrías a cambio de este favor? La acerqué aún más. Tú, le susurré al oído. Dejé el significado flotando en el aire un momento, saboreando la sorpresa y el shock en su rostro, y un poco de miedo, lo cual es totalmente injusto considerando lo que se sabe que hacen los cambiantes para comer, antes de aclarar. ¿Y tu colmena? Como mis secuaces. Seguid con vuestras pequeñas vidas como siempre, cosechando vuestro amor, poniendo vuestros huevos, pero cuando tengo una misión que dar a un cambiante, me daréis un cambiante para que la cumpla. Sin dudarlo. Aunque sea una misión suicida. Yo podría estar de acuerdo, sí, dijo ella. Por el bien de, aunque pida a una de tus hijas, o a ti. Si te digo que necesito una reina, vienes, personalmente. Los caparazones de los cambiantes ocultan cualquier cambio de color provocado por las emociones, pero percibo la falta de armonía. Sentí que su miedo se intensificaba. Si hubiera sido un pony, se habría puesto pálida. Lo entiendo. Sus vidas son mías si hago esto por ustedes, dije con mi cara pegada a la suya. Quería sonar aterrador, dominante y sexy, con una especie de brutalidad malvada, y a juzgar por su reacción, lo estaba consiguiendo. Su estado emocional era un desastre. Acababa de aterrorizar a toda su colmena y, que ella supiera, había asesinado a varios de sus cambiantes. Le había quitado lo que quería y la había hecho rogar. Y ahora le ofrecía una oportunidad de supervivencia, magnánima, más allá de cualquier esperanza que pudiera haber tenido. Estaba humillada, temerosa, esperanzada, y esa parte de ella que la evolución construyó para encontrar las mejores parejas posibles de cualquier especie, para ayudarla a producir hijas e hijos verdaderamente poderosos, tan genéticamente deseables que otras colmenas estarían desesperadas por aliarse con ella, acababa de identificarme como la criatura más digna de pareja que jamás había conocido, para su disgusto y mayor humillación, porque a las reinas cambiantes se les enseña a gobernar y dominar sin cuestionar, no a encontrar atractiva la sumisión. En realidad no la deseaba, salvo en el sentido en que deseo a casi cualquier criatura interesante que conozco, sobre todo a las que son ejemplares excepcionales e inusuales de sus respectivas especies. Pero después de lo que me acababa de hacer, necesitaba que sus emociones fueran un caos absoluto cuando pensara en mí, y disfruto siendo deseado. ¿A quién no? Así que, con mi garra enredada en su crin, tirando con tanta fuerza que la levanté del suelo y tuvo que batir las alas para mantenerse a la altura de mi cabeza, la abracé lo suficientemente cerca para besarla y le dije, ¿aceptas mis condiciones o te quedarás aquí en aire y morirás? Yo, acepto, mi señor, dijo, intentando humedecerse los labios secos, y ay, cómo odiaba llamarme así. Qué delicioso cóctel de vergüenza, rabia, alivio y deseo. Casi quise llevármela entonces, para darle la oportunidad de luchar contra mí en un terreno que los cambiantes suelen dominar, y derrotarla allí también. Un apareamiento con una reina cambiante es una competición para ver quién domina emocionalmente a quién, y por definición casi siempre ganan, pero tengo mucha más experiencia jugando a esos juegos con reinas que fantasía con avatares del caos, así que yo ganaría. Sin embargo, rechacé la idea de inmediato. Llevaba muchísimo tiempo sin jugar y notaba que mis reacciones, cuando iba a mi club xenófilo y me divertía un poco con desconocidos, eran mucho más fuertes que antes. Encerrar a un tipo en una estatua de piedra durante 1000 años, sin sentir ninguna sensación táctil, y quizá no me sorprendía que el sexo últimamente fuera más intenso de lo que recordaba desde que era adolescente y había perdido mi virginidad recientemente. No es que me queje, pero significaba que podría perder ante las manipulaciones de un cambiante. Mejor no arriesgarme. Aunque me gustaba hacerle creer que podría perder. La solté, dejándola casi caer antes de que recuperara el equilibrio y lograra sostenerse con las alas. ¡Qué buena potra!, dije, extendiendo la mano y acariciándole la cabeza con la mayor condescendencia posible. ¿Ves? ¿Tan mal estuvo? Vi la indignación en sus ojos. ¿Tan mal?
Mataste, y entonces se detuvo en seco, porque cuando volvió a mirar al campo de batalla para señalar los pobres cadáveres destrozados de los cambiantes que con tanta arrogancia había destrozado con rocas gigantes, no había ninguno. Mientras negociaba con ella, había hecho desaparecer a los falsos cambiantes muertos. ¿A quién mató? Querida, debes saber que nunca mato si puedo evitarlo. La muerte es estancamiento. Solo la vida puede producir cambio y caos. Pero, Vi, esto ha sido muy estresante para ti, pobrecita. Necesitas un buen baño en un jacuzzi y un buen descanso. Por suerte, te instalaré prácticamente al lado de tu vieja amiga Chrysalis, y seguro que podéis quedar para comer o algo. Te vendrá bien socializar por una vez. ¿Qué? Sonreí ampliamente. Salúdala de mi parte. Y chasqueé la garra. En aire, Fantasía era la hija de la alta reina. En el Imperio de Cristal, sería una intrusa. Chrysalis tenía el mayor derecho a ser la alta reina de Norteamérica, dado que la mayoría de las colmenas en Equestria son las de sus hijas. Claro que Chrysalis era extremadamente débil, y al haber acogido a algunas de sus princesas, Fantasía lo sabría, pero un conflicto abierto con Chrysalis convertiría a estas nuevas hijas adoptivas en peligrosos espías dentro de la colmena, criaturas cuya lealtad era imposible de predecir. Políticamente, la había dejado en una situación aún más complicada que antes, aunque con muchas menos posibilidades de ser masacrada por ponis. Sin embargo, Cadance parece tener un trastorno de estrés postraumático grave, y no me extrañaría que llamara a Anon al Imperio de Cristal para que matara a todos por ella. Desde cualquier punto de vista, se esperaba un conflicto glorioso y divertidísimo. Entonces, con mi elemento de engaño asegurado, llegó el momento de visitar Spikey. Willy, adorablemente, había rodeado la biblioteca de Golden Oaks con barreras y alarmas para mantenerme fuera. Era tan adorable como creía que una unicornio de 20 y tantos años podía vencer al mismo señor del caos que había roto los candados que Celestia, y luego Luna también, había puesto en los elementos de la armonía, 2 veces. Debo admitirlo, no escatimó en investigación, tiempo ni magia. Había campos detectores de caos, barreras de lista blanca que impedían el paso a cualquiera excepto a los autorizados, barreras de rompecabezas que se suponía que atraían la mente de cualquier invasor y lo obligaban a pasar horas intentando resolver el rompecabezas, redes de sensores para intenciones hostiles. Me dieron ganas de pellizcarle las mejillas y darle un gran abrazo, y quizás una galleta. Sus barreras me llevaron 10 minutos enteros a desmantelarlas por completo. Lo encontré en la cocina, devorando helado y patatas fritas con aire taciturno. Su color estaba un poco apagado y su aura mágica más débil de lo habitual. Me pareció que Dwight había estado descuidando la dieta de su pequeño asistente. Las gemas no solo son deliciosas para los dragones, sino que son necesarias para mantener su magia, sobre todo en un dragón en crecimiento como este. La privación no iba a matarlo ni a dañarlo gravemente. Spike, en el pasado, había obtenido muchas más gemas que un cachorro de dragón promedio a su edad, pero podría ralentizar su desarrollo si se prolongaba demasiado. Además, su cuerpo probablemente se ha acostumbrado a la alta cantidad de gemas en su dieta. Así que, con más descuido por parte de Dwight y menos mimos por parte de Rarity, supuse que se sentía físicamente agotado, como un resfriado leve y constante, que los dragones no contraen, por suerte. ¿Por qué te imaginas a un dragón estornudando todo el tiempo? Estoy a favor del caos, pero incluso yo creo que es demasiado. Personalmente, no me preocupa su bienestar. Claro, me horrorizaría la idea de matarlo yo mismo, pero no es que me importe lo que le pase al niño. De todas formas, añadí descuido infantil a la letanía de crímenes cometidos por Anónimo. Pensando que, dadas las circunstancias, podría captar toda su atención dándole de comer, hice aparecer un cuenco de gemas. En realidad, eran gemas de verdad, solo que las cogí de algún sitio. Podría haberlas hecho, pero lo último que quiero es alimentar con magia del caos al dragón mascota de mi enemigo, y Dwight seguirá siendo mi enemiga después de que Anon sea destruido hasta que convenza a Celestia de que se retire. Lo cual no me importa. Dwight, con toda su capacidad mental, es una enemiga divertida. Claro, me ganó la última vez, pero eso solo hará que nuestra próxima competición real sea más emocionante. Spike abrió mucho los ojos. ¡Guau! Se levantó de un salto y miró a su alrededor. Willy, ¿has vuelto? Princesa Celestia, eres tú. Me materialicé a 4 patas, con una peluca de Celestia, quizás un poco torcida, pero vamos, intenta equilibrar tanta melena, y una capa de pintura blanca aplicada a toda prisa por todo el cuerpo.
Sí, el pequeño dragón de mi fiel estudiante, soy yo, la princesa Celestia, dije con voz aguda. Llevaba una cutie mar del sol de Celestia con una gran cara sonriente y un trozo de pastel metido en esa cara, y había reducido mi cuenta de cuernos a 1, aunque admito que mi cuerno de cabra no se parece mucho al de Celestia y quizás debería haberlo centrado. De alguna manera, Spike no se dejó engañar. Discord. Gritó, y agarró un pergamino que estaba en la mesa junto a su helado. Se lo llevó a la boca, frunciendo los labios para soplarle fuego, pero lo agarré con mi telequinesis y lo acerqué para leerlo. Confieso que no soy muy bueno leyendo, pero pude leer el mensaje sin problemas. Solo decía: querida princesa Celestia, estoy en la biblioteca. ¡Ayuda! Spike. Devuélveme eso. Gritó Spike. Oh, claro. Disculpa, a veces se me olvidan las formalidades sociales. Es de mala educación leer el correo ajeno, ¿verdad? Se lo devolví a toda prisa, bueno, técnicamente, usé mi garra, esperando a ver si lo mandaba sin leerlo. Por desgracia, no lo hizo. Me frunció el ceño en cuanto vio que había cambiado el mensaje a: querida princesa Celestia, me gustan los traseros grandes y no puedo mentir. ¿Te casarías conmigo? Spike. Spike dejó caer la nota al suelo y empezó a alejarse lentamente de mí. Willy y Anon están en Esuete Polacres. Se supone que volverán en cualquier momento, dijo, extendiendo la pata lentamente hacia su costado como si pensara que no lo veía, o más bien, como si pensara que no sabía que las crías de dragón tienen bolsillos. Qué gracioso, juraría haberlas visto en el Imperio de Cristal hace unos minutos, dije. Hay, más cartas. ¿Alguna es para mí? Saqué del bolsillo todas las cartas que Spike intentaba alcanzar y empecé a leerlas. Querida princesa Celestia, estoy en casa de Fluttershy. ¡Ayuda! Querida princesa Celestia, estoy en casa de Rarity. ¡Ayuda! Querida princesa Celestia, estoy en Ponyville. ¡Ayuda! Detecto un patrón. ¿Esperabas que te secuestraran por todas partes? Te lo advierto, dijo Spike con voz temblorosa. Sé que la princesa Celestia tiene a alguien vigilándome. Si me haces daño, te meterás en un buen lío. ¿Te hice daño? Me teletransporté hacia él y me enrosqué a su alrededor, dejándolo rígido de terror. Mi querido muchacho, ¿por qué querría hacer eso? ¿Cuál fue la razón por la que intentaste matarme hace un par de semanas? Me reí. Incluso aterrorizado, el chico tenía un toque de sarcasmo. Ay, Spike, lo siento muchísimo. Nunca quise hacerte daño. Iba a por Anon. Me teletransporté hacia las gemas y me senté en el asiento que había dejado libre. Considéralo un regalo de disculpa, dije, empujando el cuenco hacia él mientras me metía un zafiro particularmente sabroso en la boca. No puedo comer gemas de forma natural como los dragones. No tengo dientes ni sistema digestivo de dragón, pero con mis poderes, puedo comer lo que quiera, y soy lo suficientemente dragón como para saborear la gema como lo haría un dragón. Si ibas tras Anon, ¿por qué me amenazaste en primer lugar? Me pregunté si la distancia de Anon me permitiría explicarle lo que estaba pasando. Bueno, primero poco a poco. Porque se suponía que ella lo elegiría, quería que sufriera lo mismo que él me hizo sufrir, dije. Espera, ¿qué te ha hecho sufrir Anon? Preguntó Spike con cautela. Él hizo que Celestia olvidara nuestro pasado juntos. Casi me mata, más de una vez. Maldita sea. No iba a funcionar. No podía decir lo que necesitaba decir, explicarle a Spike por qué quería que Anon sufriera así o antes de morir, y sin poder explicárselo, parecía una villana sin sentido. Decidí intentar seguirle la corriente, ver qué tal podía llegar desde otra perspectiva. No me gusta mucho la muerte, pero si no lo elimino, tarde o temprano me atrapará. Sí, pero ¿por qué querías que Dulit lo eligiera para morir, en lugar de simplemente matarlo? Se suponía que ella lo elegiría, dije, cambiando de tema. Eres el dragón que ella creó y crió. Has sido como un hijo, o al menos un hermano pequeño, para ella. Has estado con ella en las buenas y en las malas. Incluso cuando la destrocé y le hice creer que la amistad no valía nada, nunca cuestionó tu lealtad. Anon es un tipo que conoció hace apenas unos meses. ¿Por qué te eligió a ti y no a él? Es completamente fuera de lugar. Spike bajó la mirada con tristeza. Es porque solo soy un simple compañero y no puedo hacer nada para ayudar, murmuró. ¿Qué quieres, Discord? ¿Solo quieres burlarte de mí por lo inútil que soy? Anda, ya lo sé. No puedes convertirme en mi opuesto diciéndome cosas que ya sé. En realidad, no era cierto.
Suelo obtener mejores resultados diciéndoles a los ponis cosas que ya saben pero que intentan desesperadamente no pensar. Pero eso no venía al caso. Lo teletransporté a la silla que ocupaba, frente a las gemas, y me senté a su lado. ¿Y desde cuándo eres solo un compañero tonto, Spike? Toda mi vida. Empujó la silla hacia atrás. ¿Por qué te hablo siquiera? Porque sabes instintivamente que estoy aquí para ayudarte. ¿De verdad? Ay, el sarcasmo inexpresivo de ese pequeño dragón. Me encanta. Cuando crezca, volverá a ponerle dragón a Sardónico, lo sé. En serio. Que seamos enemigos no significa que no pueda indignarme por cómo te tratan. Sé un poco lo que es crecer rodeado de ponis cuando no eres uno, así que comprendo completamente tu situación. Excepto por la parte en la que, de haber estado en su lugar, ya habría tenido varios berrinches, le habría gastado media docena de bromas a Anon cada vez con más intensidad y, finalmente, me habría escapado de casa. No soy muy partidario de seguir consejos de ponis que han intentado matarme. Ah, sí, pero no soy un pony. Y para ser justos, nunca intenté matarte. Fingí que tenía intención de matarte, pero en realidad nunca planeé hacerlo, ni siquiera intentarlo. Bien, entonces es solo una coincidencia que Anon me salvara cuando planeabas dejarme ir de todos modos. No, no es coincidencia en absoluto, dije con amargura. Simplemente no es mi coincidencia. Anon no te salvó, se salvó a sí mismo. Era a quien iba a matar. Solo intentaba pensar en algo lo suficientemente mordaz para decirle a Duilit antes de hacerlo. Tal vez algo sobre lo repulsiva que era por siquiera considerar condenar a muerte a su ser querido más antiguo y leal. Y decirle que estaba matando a Anon, en lugar del que ella había elegido, para castigarla por su deslealtad con alguien que la amaba. Sí, eso habría estado bien. Duilit hizo lo que tenía que hacer, dijo Spike con voz apagada. Anon es más importante para Equestria. Él es el elemento de la protección. Yo solo soy un dragón. Spike, ningún dragón es solo un dragón, protesté. Además, da la casualidad de que sé que la supuesta importancia de Anon para Equestria es pura cortina de humo. ¿Sí? Al menos había llegado hasta ahí. Spike frunció el ceño. ¿Qué se supone que significa eso? Bueno. Seguro que saben por qué Anon los conocía a todos incluso antes de que lo conocieran, ¿verdad? Sí. En su mundo tienen una especie de cortometrajes serializados, y una serie trata sobre nosotros, nuestras vidas y aventuras. Y, naturalmente, al enterarse de esto poco después de conocerlo, ninguno de los ponis, ni el dragón, sintieron la misma angustia existencial que yo, porque aunque fueran lo suficientemente pensadores como para preocuparse por las implicaciones, Anon se lo impidió. En efecto lo es. Lo he visto. Ni hablar. ¿Cómo? Solo está en el mundo de Anon. Ni siquiera tenemos el equipo para verlo, lo miré fijamente. En serio, Spike, te estás olvidando de con quién estás hablando. Buen punto, y dicho esto, realmente no creo que deba hablar contigo. Si de verdad quieres disculparte por intentar matarme, quizás deberías ir a otro sitio. Me recosté en la mesa de la cocina. Pero esta mesa es tan cómoda. Mientras yo estaba tumbada en la mesa, aparentemente sin mirarlo, Spike cogió un pergamino del suelo y una de las omnipresentes plumas que había por todas partes en la biblioteca, y empezó a escribir con ellas. Dejé que llegara hasta Princesa Celestia él antes de convertir todo lo que escribió después en lo de Ponyville. Necesito un consejo. Soy demasiado sexy. ¿Cómo lo trato? Spike. Soltó el periódico con disgusto y me incorporé. Soy un niño. Estos chistes son asquerosos, se quejó. Un niño que lleva 3 años locamente enamorado de un pony adulto. ¡Amor! No lujuria. ¿Y cómo lo sabes? De todas formas, ya pasó. Ella solo quiere a Anon. Puse los ojos en blanco. Siempre vuelve anónimo, ¿verdad? Me incorporé. ¿De verdad has superado lo de Rarity o es que crees que no tienes ninguna posibilidad? Spike empezó a contar cosas con sus dedos afilados. Él es alto. Yo soy bajo. Es guapo para su especie. Yo soy un bebé para la mía. Él es un gran héroe. Yo solo soy un niño inútil. Él tiene el elemento de protección. Yo solo tengo la habilidad de enviar mensajes. Me acerqué a él desde arriba y comencé a marcar más cosas con sus dedos, lo que le hizo gritar oye. Sin embargo, no dejé que me interrumpiera. Tienes magia innata e inherente, y la vas acumulando con el tiempo. Él no. Tienes resistencia mágica. Él no. Tienes una piel casi inmune a los ataques.
Solo las flechillas de diamante o las garras de otro dragón podrían atravesarla. Él no. Tienes llama interna, lo que te da una increíble resistencia al frío, y eres naturalmente resistente al calor, incluso con la intensidad de la lava. Él tiene menos resistencia a la temperatura que un pony, por eso necesita usar ropa todo el tiempo. Tienes garras que pueden desgarrar el acero y dientes que pueden devorar gemas. Tiene uñas que pueden desgarrar la piel de otro humano, tal vez, si le crecen más, pero son inútiles contra criaturas con pelaje, que es prácticamente todo aquí en Equestria, y sus dientes son, de hecho, más débiles como armas que los de un pony porque sus mandíbulas son mucho más fuertes, aunque tiene dientes para cortar carne. Es probable que vivas 1000 años, tal vez 2000, si cuidas tu salud y no, meterse en peleas sin sentido. Vivirá otros 60 años como mucho. Eres superior a él en casi todo, Spike. Solo eres un niño que aún no ha desarrollado su poder. El tiempo está de tu lado. No lo siento así. A los niños nunca les pasa. Dice que los humanos mataron a todos los dragones de su mundo. La magia se desvaneció de su mundo, lo que naturalmente habría matado a cualquier dragón vivo en ese momento. Los humanos sí mataron a algunos, pero principalmente solo mientras la magia se desvanecía. Y aún así, los dragones son mucho más famosos por matar humanos que al revés. Normalmente se necesitaban una docena de héroes persiguiendo a un dragón con las mejores armas que los humanos podían reunir en ese momento antes de que uno de ellos tuviera suerte y eliminara a uno. El resto terminó siendo el almuerzo del dragón. Los humanos han construido armas que pueden destruir ciudades enteras con una sola bomba y pueden volar a su luna. Solo 12 de ellos en toda su historia volaron a la luna, y aunque tienen la capacidad de hacerlo de nuevo, no quieren gastar el dinero. Y los humanos creen que las armas de las que hablas son las que exterminarán a toda su especie, porque saben que algunos son idiotas y, por lo tanto, no se les debe confiar ese poder. Y, en cualquier caso, Anon no puede construir ni una bomba nuclear ni una nave espacial. Esperaba. Esperaba que sus habilidades para distorsionar la realidad no llegaran tan lejos. No importa, dijo Spike, hundiéndose de nuevo. Aunque lo que dice sea cierto y vaya a ser increíble de mayor, ¿cuánto tardaré? ¿50 años? Rarity podría morir antes de que yo sea un dragón adulto. Lo cual te beneficia, porque un dragón adulto y un pony no funcionan. En serio. Es cuestión de escala, ¿sabes? Un dragón adolescente es lo que quieres ser si quieres tener un romance con un pony. Bueno, ¿cuánto tiempo va a tardar eso? Y ese no es el punto. Rarity lo ama. Anónimo dice que soy un felpudo por dejar que me usara y por hacer todo lo que hice para ayudarla cuando ni siquiera estaba enamorada de mí, y dice que eso me convierte en beta. A las chicas les gustan los chicos fuertes, seguros de sí mismos y que hacen lo que quieren, no los chicos que son amables con ellas. Me di una palmada en la frente. Spike. No aceptes consejos románticos de Anónimo. En serio. Sí, pero consiguió que la yegua que amo lo amara, y yo no. Y todos mis amigos están enamorados de él. Entonces, ¿de quién más se supone que debería pedir consejo? ¿De ti? No es que tengas yeguas llamando a tu puerta. He tenido yeguas derribando mi puerta. Es solo que es un poco difícil estar ahí fuera para que encuentren tu puerta cuando te escondes de un estúpido humano con una espada. Negué con la cabeza. En fin, tu vida romántica no es lo importante. Como ya he dicho, he visto la serie que vio Anon. ¿Sabías que continuaba más allá de donde Anon llegó aquí? Que mostraba la invasión de los cambiantes y la batalla contra el Rey Sombra que está teniendo lugar ahora mismo. ¿Y Anon no estaba en ella? Espera, ¿cómo podría la serie mostrar el futuro? Creía que narraba nuestras vidas y aventuras después de que sucedieran. No lo es. Hay incluso más allá de ese punto, que Anon podría haber visto, aunque aún no he tenido tiempo de hacerlo. Parece bastante menos relevante, dado lo mucho que Anon ha cambiado al estar aquí. ¿Te gustaría saber cómo derrotaron a los cambiantes, en la versión de nuestras vidas donde Anon no estaba? Supongo que Duilit y los demás llegaron a los elementos de la armonía de alguna manera, ¿no? Incorrecto. Seguían derrotados, seguían sin poder llegar a los elementos, seguían atrapados en la baba de los cambiantes. Pero no había ningún anónimo con una espada que de repente se volviera loco y empezara a masacrar cambiantes. Espera, Princesa Luna. Estuvo dormida todo el tiempo. ¿Se habrá despertado? Ella sí despertó, pero no salvó el día. Cadance y Shin y Marmor sí lo hicieron. Spike me miró fijamente. ¿Cómo? Chrysalis fue lo suficientemente poderosa como para derrotar a la princesa Celestia.
La princesa Cadance es poderosa, pero no tanto. Oh, pero sí lo es. Chrysalis obtuvo todo ese poder del amor de Shining Armor por Cadance. La verdadera Cadance, siendo la alicornio del amor, es igual de capaz de extraer poder del amor, pero ella tenía tanto el amor de Shining Armor por ella como el suyo propio, y su poder no consume el amor interior de un pony. Usa lo que irradia hacia afuera, así que no lo daña ni afecta su capacidad de amar. Ella y Shining Armor fusionaron su magia, guiados por su amor mutuo, y con el poder de Cadance amplificado por ese amor, crearon una versión del escudo de Shining Armor que atrapó a todos los cambiantes y los expulsó de Canterlot con gran fuerza. Los ojos de Spike eran del tamaño de platos de té. ¡Guau! ¿Podrían hacer eso? Podrían. Si Anon no hubiera estado allí para robarles la victoria. Bueno, Anónimo no lo sabía. Es un buen tipo. Solo quería ayudar, y cuando vio a sus amigos en peligro, sí lo sabía, Spike. Vio la misma serie de películas. Sabía exactamente lo que se suponía que iba a pasar, pero no le gustó lo incruenta que fue la victoria. Shining Armor y Cadance probablemente mataron a algunos cambiantes, pero los cambiantes pueden volar. Ser lanzados con gran fuerza al cielo alrededor de una montaña probablemente dejó a la mayoría con vida, y si mató a alguno, Anon nunca llegó a verlos morir. Quería descuartizar a los cambiantes a espada, porque le gusta la sangre y el sufrimiento de sus enemigos. Pensé en mencionar cómo se había reído mientras yo sangraba, gritaba y ardía, pero decidí no hacerlo. Hay cosas demasiado humillantes para hablar de ellas, aunque fueran útiles. No lo sabes. Ni siquiera lo conoces. Sé lo que me hizo. Pensé que era lo más cerca que necesitaba llegar. Recuerda, soy uno de sus enemigos. Tú no. No has visto esa parte suya que adora bañarse en la sangre de sus oponentes. Supongo que eso te daría una perspectiva diferente, ¿no? Negó con la cabeza. Pero Anon es nuestro amigo. Quiere protegernos. Es una persona muy amable. Quizás se ponga un poco violento cuando amenazan a sus amigos, pero lo entiendo. Es una persona muy agradable que te llama felpudo. Y un beta, sea lo que sea eso. Beta es la segunda letra del antiguo alfabeto minosiano, así que supuse que significaba compañero, como un personaje secundario, pero esa lógica me pareció un poco avanzada para Anónimo. No puedo culparlo por decir lo que todo el mundo ya sabe, dijo Spike. Anon no es de los que mienten para que te sientas mejor. No, es de los que mienten para sentirse mejor. Ha intentado convencerte a ti, a Dwilit y a todos sus amigos ponis de que es el héroe que tu mundo necesita. Me arrodillé, mirando directamente al joven dragón. ¿No es por eso que Dwilit dijo que quería sacrificarte a ti en lugar de a Anon? ¿Equestria necesita a Anon más que a ti? ¿No fue eso lo que dijo? Spike movía la boca como si estuviera intentando encontrar algo que decir, rechazando todo lo que le venía a la mente. Aproveché. ¿De verdad te parece, Dwilit? ¿De verdad habría decidido sacrificarte? ¿Cuánto ha pasado criándote? ¿10 años? 13. Tengo 13. Spike tragó saliva. Ya te lo dije. Soy un inútil y Anon no. Spike, no soy precisamente un experto en crianza, y menos en crianza de ponis. Pero nadie, ni pony, ni grifo, ni dragón, sacrifica a su hijo, ni a su hermano menor, que aún es un niño, por ser inútil. ¿Le haría a Cleja queso a Applewood? Flor de manzano. Como sea. Rarity sacrificaría a su Garbel. Es su Etiebel, y es diferente, dijo Spike, tragando saliva de nuevo. No soy un pony. Tengo que demostrar que soy útil ¿O qué? ¿Te van a mandar lejos? Sigues aquí, así que eso sugiere que o no te van a mandar lejos por inútil, o no eres inútil. ¿Quién te ha estado diciendo eso, por cierto? Todo el mundo lo sabe. Entonces lo que estás diciendo es que Anon te está contando esto. Todos los demás están de acuerdo con él. Típico. Me incliné hacia adelante. Anon y los demás están ahora mismo en el Imperio de Cristal, luchando contra la sombra del Rey Oscuro Sombra, y dado el historial de Anon, estoy seguro de que lo echarán. Pero ya vi la batalla del Imperio de Cristal, en esa serie de películas que Anon también vio. En la que él no estaba. Y derrotaron a Sombra sin Anon. ¿Quieres saber quién lo hizo? Ya lo sé. Habría sido Dwilit. Dwilit les ganó a todos, antes de que llegara Anon, pero los cambiantes, y nadie le creyó, y entonces fue demasiado tarde, así que necesitaba a Anon, excepto que no lo hizo. Si él no hubiera estado allí, ella misma habría encontrado y rescatado a Cadance, sin su ayuda. Y entonces Cadance habría venido al rescate y los habría salvado a todos.
Pero no, Willig no fue quien salvó el Imperio de Cristal, en la línea temporal en la que deberíamos estar, aquella donde Anon no está. Entonces, ¿la princesa Cadance y Shining Armor? Tienes razón a medias, hijo. Cadance fue fundamental. Pero hubo una pieza clave que no pudo lograr sola, algo que necesitaba que alguien más hiciera antes de poder salvar a alguien, y Shining Armor no pudo. Willig no pudo. Solo una persona estuvo en el lugar correcto, en el momento correcto, para salvar el Imperio de Cristal. ¿Adivina quién era? Pinkie Pie. Era tan tonto. Tú. Dije exasperado. Fuiste tú. Si Anon no hubiera estado aquí, estarías allí, salvando el Imperio de Cristal, ahora mismo. Y construirían una estatua en tu honor, y harían una fiesta, y te darían todas las gemas que pudieras comer, y serías conocido como un gran héroe, el que ayudó a su princesa a derrotar a su esclavizador. Spike me miró fijamente. Mientes. No podría hacer eso. Bueno, ya no hay manera, ahora que Anon te ha metido las garras y te ha convencido de que eres inútil. Podrías haber sido un héroe, y aún podrías serlo, si tan solo te hubieras aferrado a la realidad y hubieras reconocido que estos sentimientos de inutilidad que sientes son puras tonterías. Pero si no es porque soy un inútil, ¿por qué ya no les importó? Se lamentó. ¿Y por qué te hablo de esto? Vete, Discord. No vas a ponerme en contra de mis amigos, ni lo intentes. ¿Son realmente tus amigos si a ninguno de ellos le importas más? Dije que te fueras. No te estoy escuchando. Pero la verdad, Spike, la verdad es que son tus amigos, le susurré al oído mientras se acurrucaba en el suelo, con las patas sobre las orejas, intentando ignorarme, aunque para mí era pan comido hacerme oír con cualquier distorsión. Te quieren. Todos menos uno. Solo uno te desprecia. Solo uno piensa que eres inútil. Y ninguno empezó a creerlo, ni a ignorarte como lo han estado haciendo, hasta que apareció él. Siempre me ignoraban. Siempre me decían, cuida la biblioteca, Spike. Alimenta a los animales, Spike. Haz las tareas, Spike. ¡Ay, qué vida tan horrible! La yegua que te paga el alojamiento, la comida y te educa te manda a hacer tareas. Yo también detesto las tareas, así que te comprendo. No lo toleraría. Diría, ve a hacer tus propias tareas, bruja horrible. Y luego me largaría a unirme al circo. Lo cual, por cierto, no recomiendo. Es mucho menos divertido de lo que parece. No me importa hacer las tareas, solo, pensé que Willig podría empezar a tratarme como a una igual. Como si estuviera creciendo, en lugar de ser la misma bebé que parezco año tras año. Si alguna vez encuentras a un padre de alguien, ya sea dragón, pony o maceta, que trate a su hijo adolescente como a un adulto, huye. Obviamente es una abominación sobrenatural. O peor. La mayoría de las abominaciones sobrenaturales que invito a tomar el té y a las sombras de mono son sorprendentemente estrictas con sus hijos adolescentes. De todas formas, no importa. No soy su igual. Nunca lo seré. Ni la de Anon. Sí, pero el mayor que y el menor que están en lugares distintos. ¿Recuerdas cómo se ven? Porque nunca puedo recordarlos. ¿Algo sobre que el caimán quiere comer más pescado? ¿De qué estás hablando? Me miró fijamente. Nunca serás igual a Willig porque es como una madre o una hermana mayor para ti, e incluso cuando sea vieja y canosa y tú un joven y fuerte dragón, la verás como algo más que tú. Y nunca serás igual a Anon porque a los 13 años, eres tan superior a él que es imposible que pueda alcanzarte. Me puse de pie. Te robó el puesto, Spike. Hizo que todos tus amigos lo quisieran, pero tienen que amarlo más que a cualquier otra cosa, y eso significaba que tus amigos ya no podían amarte. Tomó tu lugar en este viaje al Imperio de Cristal, y tomará tu lugar como héroe. Es una criatura despreciable, mucho peor que yo. Spike negó con la cabeza. Eso es una completa tontería. Anónimo es amable, y además, no tiene poderes aparte del elemento de protección, así que ¿cómo podría obligar a mis amigos a haceros sentir algo? Eso es lo que quiere que pienses. Para ser justos, probablemente era lo que pensaba el propio Anónimo, pero yo no estaba dispuesto a ser justo. ¡Qué tontería! Solo dices cosas que crees que quiero oír para ponerme en contra de Anónimo. Es un héroe, y tú no eres digno ni de limpiarle las botas. Revisa los registros del censo, Spike. Ve a Canterlot o a Manhattan. Mira los registros de nacimiento. O consulta los archivos de anuncios de matrimonio de los periódicos. Pero no lo hagas en Ponyville. ¿Por qué no en Ponyville? Demasiado pequeño. ¿Qué estaría buscando? Lo sabrás cuando lo veas. Y cuando lo veas, sabrás que digo la verdad. Anon no es lo que parece.
¿Cómo sé que no falsificaste alguna evidencia de aquello de lo que quieres convencerme? Suspiré. No puedo manipular los registros de todas las ciudades de Equestria, Spike. Soy bueno, pero no tan bueno. Ve a un lugar al que no te dije que fueras, o a un lugar al que sí te dije que fueras si crees que intento engañarte. Y luego me fui. No sé si algo de lo que dije le calará. No sé si Spike está tan completamente lavado de cerebro por Anon como para no cuestionar las supuestas credenciales heroicas del humano, aunque eso signifique pensar lo peor de sí mismo. Pero a diferencia de los portadores, quienes al menos presumiblemente obtienen sexo decente de las manipulaciones de Anon, dudo que sea bueno, pero el sexo tiene tanto que ver con lo que los participantes sienten sobre lo que está sucediendo, que probablemente les parezca maravilloso. Spike solo obtiene depresión y un sentimiento de inutilidad del rol que Anon le asignó. Y Dwight le enseñó a investigar. Así que tengo la esperanza de que tal vez, solo tal vez, pueda liberarlo de Anon. Tiene razón en que es un niño y que aún no puede hacer gran cosa. Pero su cercanía con Dwight y el hecho de que viva en la misma casa que Anon significan que, si hay alguna posibilidad de que lo reclute para mi causa, tengo que intentarlo. Será el objetivo más difícil de convencer, por su proximidad con Anon, pero por la misma razón sería el mejor aliado. Bueno, al mejor que podría convencer. Tia y Luna serían fantásticas, pero eso no va a suceder.